Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque Cristo resucitó y eso es ciertamente la verdad. Vamos a empezar nuestro culto de resurrección con las palabras de Dios. Y que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el apóstol del Señor nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. La nueva vida permanece marcada por la cruz, el símbolo de la muerte que a través de la resurrección de Jesús se ha transformado en símbolo de vida. Eso es resurrección. Y vamos a empezar nuestro culto entonando el primer himno, el número 74 de nuestros himnarios en castellano. El Señor resucitó. Hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo, hermano y hermana.
ante el sacrosanto Dios reconocemos que hemos ahogado la esperanza en una nueva vida, en el miedo y en la indiferencia, porque la desesperanza encuentra en nosotros oídos dispuestos y la preocupación un refugio disponible, la muerte una puerta bien abierta. Y por ello ahora nos refugiamos en ti, Señor y Dios, y te pedimos perdón en el nombre de Cristo y pedimos una nueva vida en medio de la muerte, porque la muerte tiene poder sobre nosotros y no solo cuando morimos, porque en medio de la vida estamos rodeados por la muerte. Y por eso acudimos a ti por ayuda. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, esta es nuestra salvación. Así dice la palabra de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por estas palabras y por mandato de Jesucristo, yo como ministro ordenado del Señor, les puedo asegurar que Dios no solo ha escuchado su ruego, sino que si éste fue sincero, le ha perdonado todos sus pecados. Vete y no peques más. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo nos ha congregado en tu casa en este glorioso día. Nos gusta celebrar la Pascua de la Resurrección porque es una fiesta tan positiva. Hablamos de vida nueva en lugar de muerte, de celebración y alegría en vez de luto y tristeza. Porque uno siempre se alegra de que Jesús verdaderamente haya resucitado. En este día nos llamas también a nosotros de salir de la muerte a la vida, de salir de la fe muerta a la fe viviente. Y por ello te rogamos que no nos abandones en la oscuridad de nuestro pequeño mundo, en especial en estos días tan difíciles. Regálanos la esperanza que da tu día, el día de la vida y alegría en medio de la muerte y la duda paralizante de nuestra vida cotidiana. Permanece tú aquí entre nosotros, Señor, y bendice nuestro culto. Háblanos tú, renueva nuestra fe, regálanos el Cristo vivo como centro de nuestra vida. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica para este domingo de resurrección. La lectura de la epístola para este domingo está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, los primeros 11 versículos.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí, Pablo, ¿no? Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, sea yo o sean ellos. Así predicamos y así habéis creído. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio para este domingo está en el Evangelio según San Marcos, en el último capítulo 16, los primeros 8 versículos. Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo a Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí lo veréis como os dijo. Y ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esta es palabra de Dios. Y ahora, en respuesta al Evangelio, vamos a confesar nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a entonar el siguiente himno, el número 72. Cristo vive, aleluya, muerte y tumba ya venció. Cristo vive, aleluya, las cadenas él rompió. Oh, cantad con alegría, el Señor resucitó. En aquel glorioso día la victoria nos logró. Cristo vive, aleluya, la victoria es de Jesús. Oh, cantadle, aleluya, nuestro Salvador y luz. El texto de mi predicación de este domingo de resurrección está en el Salmo 16, 8 al 11, y después el libro de los Hechos, capítulo 2, 22 a 32. Leo el Salmo 16, 8 al 11. A Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Queridos hermanos, hermanas, a primera vista o primera oída, este no parece ser realmente un texto muy especial como para el domingo de resurrección, ¿no es así? Hay muchos más textos que son más expresivos, pero es el texto sobre el cual se predicó un sermón de resurrección, y nada menos que por el apóstol Pedro, el día en que fue derramado sobre ellas el Espíritu Santo, el primer domingo de Pentecostés.
Y esta es la palabra sobre la cual Pablo después dio su gran discurso sobre Cristo en Antioquía, en Asia Menor. O sea, este no es ningún texto gris el que vamos a escuchar a continuación, sin mucho peso. El hecho se ve enseguida, al fijarnos bien en él. El texto habla de que el Señor es la vida. El que lo tiene al Señor tiene la vida, posee la vida, la paz, la verdadera felicidad. Y para ese tipo de persona no hay muerte. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, decía el Salmo. Dios es la salvación eterna. A esto, el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio, le agrega que Jesús mismo dijo: yo soy la vida. Y esta vida se hizo carne en Él, en Jesús. En Él se hizo persona humana. Y por eso Él, Jesús, venció la muerte. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Y esto fue lo que Pedro relató con esas simples palabras en aquel día de Pentecostés. Cuando empezó a decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por el cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este acontecimiento es el punto central
el corazón de toda la fe cristiana, de toda la cristiandad. Es la cumbre desde donde se puede observar todo el imperio espiritual. Llamémosle quizás el mirador de toda la resurrección, como llaman a los puntos altos en los paisajes. Desde donde se puede ver de la forma más completa y nítida toda la historia de la salvación, pudiendo verse y apreciarse mejor en su detalle cada una de las piezas de ella. Primero, coloca los evangelios en la correcta luz. Esta narración. El evangelio como narración no se origina en el relato del nacimiento, ojo. Viene de la experiencia de la resurrección, que ciertamente el Señor resucitó. Resucitó aquel Señor, el que murió en la cruz del Gólgota, no cualquier otro. La segunda estación es la historia de la pasión. El hecho de que el escándalo de la cruz no dispersó esa pequeña congregación de Jesús, esos pocos y simples pastores, pescadores, mujeres en proceso de sanación. Cuando el hecho les cayó como una bola de acero de toneladas que cae sobre unas vasijas de fina porcelana. Y ese grupito aterrado, asustado, en vez de salir disparando cada uno por su lado, en todas direcciones, se refugió unido. Y esto pasó solo porque se habían encontrado con el Señor resucitado. Acabamos de escuchar cómo se encontraron las mujeres en la mañanita. Y así siguieron los discípulos en la noche. Y el Señor habló con ellos. Cumplió y ratificó todas sus promesas. Cuanto más estremecedor, más real narran los testigos oculares la crucifixión y la muerte. Y tanto más jubiloso y más exaltado es el milagro de la resurrección. De ese milagro se originó el núcleo del Evangelio, que era el Viernes Santo, o sea, la pasión. Fue la pasión la que esclareció, iluminó, arregló los acontecimientos previos de la vida de Jesús. Sus enseñanzas, sus luchas, sus milagros. Se ve sobre todo en el Evangelio según Juan, como todo recuerdo recibe una nueva luz, un significado más profundo. Toda enseñanza no entendida a partir del hecho de que el Señor haya resucitado. De repente cobra una nueva luz el concepto de Mesías. El Mesías rey, el siervo sufriente, Jesús de Nazaret, todos ellos son una misma persona. Él cumple con las promesas y le da un nuevo sentido a las profecías y las leyes. De eso trata su transfiguración en el monte de Tabor. Hablamos hace poco de la transfiguración. Y une la historia de salvación
desde el primer Adán hasta el segundo Adán y el juicio final. Lo complementa. El Señor resucitado solo pudo ser concebido por el Espíritu Santo, porque no pudo ser otra cosa que el Verbo encarnado, en el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo totalmente humano. Y quiero resaltar eso, totalmente humano. No era medio Dios. Jesús, aquí en la tierra, era totalmente humano. El Señor resucitado, segundo punto, es quien nos ilumina y aclara el misterio de la iglesia. Ciertamente el Señor resucitó. Y esta constatación hizo de un grupito de unas pocas personas asustadas la Iglesia Universal, o en latín, Iglesia Católica. El Señor resucitado cumplió su promesa cuando envió el Espíritu Santo el primer domingo de Pentecostés. Él es el tema y el que manda decir en cualquier sermón que se pronuncie. Él es la cabeza de la iglesia que rige el pueblo suyo. Él está presente con su palabra y su espíritu en todo culto. Él está presente ahora aquí, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Así lo prometió Él. A Él acuden los Pablo, los agustinos. Con Él platican todos los que oran. Cada vez que oramos, platicamos con Él. Él pastorea su pueblo en su peregrinación por el desierto. Todo poder le es dado en el cielo y en la tierra. Y por eso debemos ir a enseñar a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las últimas palabras del Evangelio según Mateo. Y cada vez que la iglesia se olvida de su palabra y no toma el regalo del Espíritu, más aún, ni siquiera sabe que existe, siempre ocurrirá el famoso exilio babilónico. Y solo se sale de él cuando la iglesia regresa a la palabra viva del Señor. La iglesia es solo iglesia cuando es herramienta obediente y feliz del Señor. Y tercero, solamente el Señor resucitado puede tener pretensiones reales sobre la vida del hombre. Dios solo pudo regalarnos a aquel que no se quedó en la tumba. Otra persona no hubiera servido. Solo aquel pudo hacer lo suficiente por nosotros, el que haya resucitado de los muertos. Solo nos puede redimir para sí mismo el que vive y es rey. En nosotros no se nota el poder transformador de Jesús, porque generalmente vemos en Él solo el lado humano. Y no vemos en Él a Dios. El hombre pudo haber muerto por su propia verdad, o la nuestra.
Pero solo el Dios pudo haber resucitado de la tumba para dar no solo perdón, sino vida nueva. Hasta que sea solo maestro, ejemplo, medida, juez, no nos puede transformar. Pero si Él mismo nace en mí, si resucita en mi vida, si yo vivo, veo, siento, pienso, quiero, amo, creo, sufro en Él, entonces puedo afirmar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es solo el Cristo resucitado del que yo soy miembro, el que ahora y aquí vive en mí, el que murió por mí para que yo viva en Él. Es muy bueno recordar en estos días de pandemia que es este mismo Señor resucitado el que se para a mi lado cuando estoy ante el féretro de mi ser querido, o estoy postrado en mi lecho de muerte, y Él me pregunta, ¿tú me crees? ¿Sabes? ¿Sientes que yo vivo? Y precisamente por y en ti, ¿crees posible que te haya engañado cuando dije que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Crees que yo vivo y ustedes también vivirán? Pues no temas, no llores, fíate en mí y confíame a aquel o aquella persona que tú amas. Porque al que yo acojo en mi seno, vivirá, aunque esté muerto. Pero esto solo lo puede decir Cristo, el Cristo resucitado. Y lo dice, necio el hombre, asesino del espíritu propio y el de otros, si no escucha esto. Y finalmente es el Cristo resucitado en cuyas manos se encuentran el comienzo y el final. Porque solo este Cristo es el que ha estado presente en la creación del mundo, como plano y muestra, inspiración y concepción. Solo este Cristo podrá estar allá en el fin del mundo, como juez y liquidador. Cuando toda la creación se vaya a acabar y dará lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra, Él llena el camino entre los dos. Este Cristo dirige el ritmo de la existencia. Ese gran río en el cual fluyen universos e historias, y entre ellos tu minúsculo corazón y tu destino, del tamaño atómico quizás, pero sale de Él y va hacia Él, del amor eterno a un amor eterno. También cruza el valle de lágrimas, pero nuestros labios ni titubean cuando cantamos con el salmo. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Amén. Oremos.
Señor Dios y Padre nuestro, con la resurrección de Jesús nos diste a nosotros y al mundo nueva esperanza. Lo que era viejo puede ser nuevo. Lo que estaba torcido puede ser enderezado. Lo que es oscuro puede volverse luz. Y confiados en esto, te rogamos, Jesús, Hijo de Dios y hermano, abre nuestros ojos para que te veamos a ti en la vida, un brillante rayo de luz en el gris diario, en la oscuridad de nuestros temores, aún en la noche de nuestra muerte. Traemos ante ti nuestras dudas y preguntas sin respuestas, nuestros problemas sin soluciones, nuestras relaciones tan enredadas, nuestros temores ante la muerte. Concédenos aguante, paciencia, seguridad en la esperanza y sensatez serena en nuestra vida. Tú nos entiendes mejor que nadie, porque eres nuestro hermano. Traemos ante ti a nuestros semejantes, nuestros seres queridos, la familia, amigos, conocidos, nuestros hermanos aquí en la congregación. Y toda nuestra patria, pero al mismo tiempo también a nuestros enemigos y a todos aquellos a los que no soportamos, aquellos los que nos dificultan la vida y aquellos los que despreciamos, porque es la verdad. Ayúdanos a amar tal como tú has amado, sin distinción, sin restricción. Y hoy te traemos ante ti la gente que sufre, porque tú más que nadie sabes lo que es sufrir. A los que sufren en las cárceles, justa o injustamente, y muchas veces desesperados. A aquellos de los cuales esperan demasiado con todos sus temores. A los desengañados con sus lágrimas. A los enfermos con su dolor, los oprimidos, sobre todo los que hoy sufren por esta pandemia. Te encomendamos también a los pobres, con su hambre y con su falta de vivienda digna, con injusticias sufridas, todos los amargados con su silencio. Señálanos, Señor, caminos y medios para aliviar problemas. Y también traemos ante ti nuestra débil fe, que se desvanece tan rápido junto con todos aquellos los que te buscan y preguntan acerca de ti, y los que ni siquiera te conocen, ya no o todavía no. Concédenos seguridad para que algún día podamos ver en tu presencia aquello lo que por ahora solo creemos. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo de Dios, reciban la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entonar nuestro último himno, el número 427, el famoso himno de Händel.